Bienvenida familia educativa, padres, madres, tutores y docentes en general. El día de hoy continuamos con actividades 3 y 4 correspondiente a los grados de sexto. No olvides que iniciamos siempre con lo que es la apertura. Tenemos que en esta actividad vas a identificar situaciones que pueden representar con números negativos. Y como vemos, tenemos lo que es la tarea 1, la cual está relacionada con una imagen que podemos observar. Como tenemos aquí en la imagen, si me sigues con el puntero, tenemos un punto cero medio, que es el nivel del mar, y tenemos debajo del mar y tenemos encima del mar. Por lo tanto, lo hemos identificado con lo que es el signo de menos y el signo de más, por debajo y lo que es por encima. Ahora, partiendo de esa orientación, tenemos que, vamos a ver qué indica la tarea número 1. Tarea 1, altura y profundidad. Hay situaciones en las cuales los números que usamos para contar resultan influyentes. Es decir, tenemos, observa la imagen y luego responde. ¿A qué distancia se encuentra la gaviota respecto al nivel del mar? Nosotros podemos observar que si cada una de las distancias que están divididas en 5 corresponden a 20, tenemos que 20, 40 y 60. Significa entonces que lo que es la gaviota está a una distancia de lo que es 60 metros por encima del nivel del mar. Ahora, siguiente pregunta. ¿A qué distancia se encuentra el pez respecto al nivel del mar? Si vemos que él está debajo y también tiene una distancia de 5 y que vamos a contar de 20, 40, 60, 80, 100. Si vemos que tiene 3 espacios, lo que es el pez, entonces vamos a decir que tiene 20, 40, 60. Es decir, que al pez también le corresponde lo que es 60 metros, pero en este caso es menos, porque está debajo del nivel del mar. Entonces, ¿qué nos indica? Vamos a leer esta explicación y orientación. La gaviota y el pez se encuentran a la misma distancia respecto del nivel del mar, pero no están en la misma ubicación. Para diferenciar estas situaciones de otras, se agregan los signos de lo que es signo positivo, como vemos en la parte de la gaviota, y negativo, como vemos aquí debajo que hemos agregado del pez. Por convención, el nivel del mar se considera un punto de altitud cero, es decir, ese nivel del mar se encuentra como un punto medio, un punto cero. Lo que está por encima se representa con números positivos y lo que está por debajo se representa con números negativos. Así, para indicar la ubicación del nivel del mar se utiliza el 0 metros y se toma como punto de referencia. De la gaviota se utiliza un número con signo positivo, es decir, 60 más, porque está sobre el nivel del mar. Y del pez se utiliza un número con signo negativo, menos 60, porque está debajo del nivel del mar. Ya luego de identificar estos elementos, entonces podemos pasar con la siguiente tarea. ¿Qué nos dice las siguientes tareas? Tenemos que vamos a ver lo que son los números enteros negativos. Sirven, por ejemplo, para estos 3 elementos. 1, indicar deudas. Alguien debe a otro 30 pesos, se representa como una deuda. 2, indicar la temperatura. En un lugar a la montaña se registran 3 grados Celsius bajo cero, que se representa como menos 3. Y tenemos que el número 3, indicar profundidad. Decimos, en este punto el lecho del mar está a 6.000 metros bajo el nivel del mar. Se representa como es un signo de menos 6.000 metros. Ya conociendo estos elementos negativos que podemos utilizar en nuestra vida cotidiana, tenemos la tarea número 2, la cual, como nos indica el icono, vamos a trabajar en nuestro cuaderno, que lleva por título Altitudes y hábitat de ciertas especies en el territorio de la República Dominicana, que alberga una gran diversidad biológica. Anoten en el cuaderno cada oración y al lado el número entero que corresponde a las altitudes en las que habitan ciertas especies. Tenemos 5 elementos que nosotros vamos a colocar. Tenemos la cigua palmera, vuela a 1.000 metros sobre el nivel del mar. En este caso lo vamos a representar como 1.000 metros positivos, pues nos dice que es sobre el nivel del mar. Enunciado número 2.
la tortuga carey nada a 15 metros de profundidad. En este caso lo representamos con el signo de menos, pues se está diciendo que nada por debajo, siempre lo vamos a representar como menos. Elemento o enunciado número 3. El sargazo flota al nivel del mar. En este caso es a 0 metros, ni está positivo ni negativo, sino que es un punto medio como se había mencionado anteriormente. Elemento 4. Los corales se encuentran a unos 20 metros de profundidad. En este caso lo representamos con el menos 20 porque es por debajo del nivel del mar. Y el enunciado número 5. El pelícano pardo sobrevuela el mar a unos 15 metros de altitud. En este caso representamos el 15 metros positivo, no ponemos ningún signo porque significa que es positivo. De ese modo, luego de completar estos elementos y pasarlo a nuestro cuaderno, entonces podemos continuar con nuestro trabajo. ¿Y qué nos indica la actividad número 4 y última, de la cual vamos a realizar sus tareas? Analizando ecosistemas. Esta actividad es para conocer acerca de los ecosistemas que existen en el país y la importancia de mantener el equilibrio entre el entorno natural y social. Vamos a ver qué dice la tarea 1. Los ecosistemas. Observa las fotos, marca los lugares que conoces o visitaste alguna vez. Y nos está presentando lo que son 6 imágenes. Vemos manglares, vemos bosque, vemos lo que es un barrio, una calle normal un poco inundado, vemos lo que son playas, estamos viendo corales, es decir, océanos, y tenemos lo que son espacios donde tenemos un montón de iguanas. Vamos a marcar 2. En este caso yo voy a marcar algunos de lo que he visitado, que es 1, manglares, y número 3, lo que es el barrio donde vivo. Ahora bien, pasando con la elección que vas a tener, dependiendo del que hayas seleccionado, es que vamos a completar el siguiente cuadro. Entonces, así continuamos ahora, vamos a llenar esta tabla que te presento con 4 columnas, dependiendo de las imágenes que hemos seleccionado. Tarea número 2. Análisis de 2 ecosistemas. Selecciona 2 imágenes de las anteriores y completa la siguiente tabla. En mi caso, yo voy a completar como lo he presentado. Vamos a completarlo y luego lo vamos a interpretar. Tenemos lo que es la imagen, la lista de elementos naturales, lista de elementos introducidos por el ser humano y lo que es la descripción de algunas relaciones entre los elementos. Entre la imagen que yo he elegido, elegí la número 3 y la número 1. ¿Cuáles son las listas de elementos naturales que encuentro en la imagen 3? Plantas, aguas y casas. La lista de elementos introducidos por el ser humano son los postes de luz y las casas. Y las descripciones de las relaciones entre los elementos de la lista tenemos que las casas y las calles permiten y facilitan la vivienda y la circulación de las personas. Ahora, en la imagen número 1, entre la lista de elementos naturales encuentro agua y plantas. Lista de elementos introducidos por el ser humano. En este caso no hay ningún elemento introducido por el ser humano, por lo tanto no hay descripción de la relación entre esos elementos. Ya completado este cuadro con los elementos que ha seleccionado, podemos continuar con el siguiente ejemplo. ¿Y qué nos presenta? La tarea número 3. Lee el siguiente texto sobre los ecosistemas. Aquí nos presenta lo que es el texto del ecosistema y nos está presentando lo que es una infografía o esquema también del ecosistema. Tenemos ideas sobre los ecosistemas. El ecosistema es un sistema dinámico formado por una comunidad natural y su medio ambiente físico y químico. Existen factores bióticos y factores físico-químicos. Los diferentes organismos dependen uno del otro y del medio donde se encuentran. En cada ecosistema, las especies utilizan una serie de recursos diferentes y se adaptan a una condición concreta que contribuye a mantener el equilibrio. Cuando algunos de los factores se modifican, se altera el equilibrio del ecosistema. Por eso es importante que se mantenga el número de individuos de cada especie, no introducir nuevas especies, así como evitar el uso de pesticidas o contaminar con residuos sólidos o químicos. Como vemos que el esquema me está presentando 2 puntos donde divide lo que es el ecosistema, factores bióticos y factores físico-químicos. Entre los bióticos tenemos plantas, animales y microorganismos.
Ya en los factores físico-químicos tenemos aquellos que son conocidos también como no vivos. Tenemos agua, luz, aire, suelo, temperatura y humedad. Ahora, ¿qué nos corresponde a nosotros realizar para terminar nuestro trabajo? Escribir en tu cuaderno un párrafo mencionando un problema que supones que afecta a uno de los ecosistemas que elegiste. Piense y escribe algunas acciones que podría evitar o reducir el impacto. En mi caso, como yo he elegido el ecosistema 1, donde tenemos lo que son manglares, entonces voy a especificar sobre ese mismo. Como vemos aquí, en mi ejemplo de mi imagen que tengo lo que es la parte del manglar, vamos a tener que lo he titulado como el problema de la contaminación ambiental y la construcción desmedida. Tenemos que la destrucción de espacios naturales para la construcción de viviendas, casas y hoteles puede afectar la biodiversidad, es decir, lo que es la flora y la fauna. Un punto a tomar en cuenta es que debe ser cuidado distintas zonas del país para garantizar el equilibrio y sostenibilidad. De ese modo, usted va a redactar lo que son elementos que usted quiere resaltar de la imagen que considera. Aquí llegamos a lo que es el final de nuestro video del día de hoy, día número 2, trabajando las actividades 3 y 4 correspondientes al día 2 de sexto. No olvides siempre, dudas, preguntas e inquietudes, siempre respondemos. Y si aún no te has suscrito, te invitamos, suscríbete, sé parte de esta gran familia.